En 1974, un film independiente, de bajo presupuesto y sin estrellas reconocibles, emergió desde el corazón rural de Estados Unidos para redefinir el concepto mismo del terror cinematográfico. La Masacre de Texas, dirigida por Tobe Hooper, no era una historia de monstruos sobrenaturales ni de asesinos elegantes con motivaciones complejas. Era algo mucho más brutal, más real, más visceral, una pesadilla documentada con la cámara temblorosa del realismo. Hooper se inspiró libremente en la figura del asesino Ergen, cuyo caso también inspiró Psicosis y El silencio de los inocentes, pero su intención no era recrear los crímenes, sino reflejar un Estados Unidos enfermo. Un país que, tras Vietnam y el Watergate, se encontraba sumido en la desconfianza, la decadencia moral y el miedo a sí mismo. Esta película no solo cambió la historia del terror, sino que redefinió los límites entre el arte, el horror y la representación del miedo humano más primitivo. La Masacre de Texas no buscaba entretener, buscaba perturbar, y lo logró. Rodada en el sofocante calor de Texas con un presupuesto de apenas $140,000, la película se filmó en condiciones extremas. El elenco y el equipo pasaron por hambre, agotamiento y calor insoportable dentro de la casa usada para el rodaje, repleta de restos animales reales. Esa atmósfera de incomodidad se traduce directamente en la pantalla, se siente el sudor, el olor, la locura. A diferencia de los horrores estilizados de los años 60, La Masacre de Texas se presenta con una textura casi documental, grano visible, iluminación natural y cámara en mano. Tobe Hooper y el director de fotografía Daniel Pearl emplearon una estética cercana al periodismo de guerra o a las grabaciones amateurs, anticipando el estilo de found footage décadas antes de que fuera tendencia. El resultado fue tan impactante que muchos espectadores creyeron estar viendo un caso real. El propio marketing de la película contribuyó a esa confusión, usando una narración inicial que afirmaba estar basada en hechos reales, una decisión maestra que elevó el mito y el miedo. 5 jóvenes viajan por las carreteras rurales de Texas para visitar la tumba de un familiar y explorar una antigua casa familiar. En el camino recogen a un autostopista perturbador, lo que marca el inicio de una serie de eventos sin retorno. Al llegar a una granja vecina, descubren a una familia de carniceros caníbales que vive aislada, sobreviviendo con los restos de un matadero abandonado. Uno a uno, los jóvenes son asesinados en escenas que combinan una violencia seca, sin exageración musical ni efectismo gore. El clímax recae en Sally Hardesty, la única superviviente, quien es capturada y torturada durante una escena grotesca que simula una parodia del núcleo familiar americano. Su escape final, con gritos histéricos y el amanecer como única esperanza, contrasta con el último plano de Leatherface, danzando con su motosierra en medio del sol naciente. Una imagen de locura pura y belleza macabra. Aunque a simple vista pueda parecer una película con una narrativa simple, La Masacre en Texas tiene un trasfondo de temas y simbolismos profundos. El film es, en esencia, una alegoría sobre la ruina del ideal estadounidense. La familia de caníbales representa los restos de un sistema económico que ha fallado. Ex trabajadores de un matadero, desplazados por la automatización y la desindustrialización, sobreviven recurriendo al mismo oficio, matar, pero ahora con seres humanos. El mensaje subyacente es devastador: cuando el progreso abandona a los suyos, estos devoran a la sociedad que los olvidó. El matadero es el corazón simbólico de la película. Cada asesinato imita un sacrificio animal. Leatherface golpea con un mazo, cuelga cuerpos de ganchos, despieza con precisión técnica. La línea entre humano y animal se borra, denunciando la banalización de la violencia en la sociedad moderna. Tobe Hooper, vegetariano confeso, afirmó en entrevistas que La Masacre de Texas era una crítica directa al consumo masivo de carne y a la deshumanización del trabajo industrial. La familia asesina es un espejo distorsionado de la institución familiar tradicional. El abuelo, el patriarca anciano y débil, simboliza la autoridad moral en decadencia. El cocinero, que intenta justificarse diciendo yo no mato, solo cocino, encarna la hipocresía moral del espectador promedio que se niega a aceptar su participación indirecta en la violencia. La escena final, uno de los momentos más icónicos del cine de terror, es una sátira del hogar americano, una parodia grotesca del rito familiar, convertida en ritual caníbal.
Sally Hardesty, interpretada por Marilyn Burns, encarna el arquetipo de la Final Girl mucho antes de que el término existiera. Su recorrido es una transformación brutal, de víctima indefensa a símbolo de resistencia absoluta. Sin embargo, a diferencia de heroínas posteriores, Sally no vence a su agresor. Escapa gritando, rota, cubierta de sangre y trauma. Su risa final, casi demencial, es la reacción más humana ante el horror inexplicable. La masacre de Texas no ofrece redención, solo supervivencia. El núcleo de la película. Leatherface no es un villano consciente, es un producto de su entorno. Retrasado mentalmente, infantil y aterrador a la vez, actúa siguiendo órdenes, como un animal amaestrado para matar. Cada máscara que usa representa una personalidad distinta, el trabajador, la ama de casa, el asesino, convirtiéndose en una metáfora de identidad fragmentada. Críticamente, Leatherface es menos el mal encarnado que un reflejo del trauma social, el obrero que fue despojado de humanidad y convertido en herramienta de producción y destrucción. Su baile final, con la motosierra al amanecer, es una de las imágenes más poderosas del cine moderno, violencia transformada en arte. El cocinero representa la conciencia moral torcida del grupo. No mata directamente, pero perpetúa el ciclo de violencia. Su personaje encarna la hipocresía del mal banal, el que no hace nada, pero facilita que todo suceda. En él, Hopper construye una figura moralmente compleja, más real y cercana que Leatherface. El abuelo, anciano y débil, simboliza el patriarcado en ruinas, la figura de autoridad que ya no puede sostener sus valores, pero aún domina por costumbre. El autostopista, por su parte, introduce la locura en el relato desde el inicio, su risa, su cuchillo y su autolesión anuncian la irracionalidad que dominará la película. Ambos sirven como advertencias de que la locura no irrumpe, ya estaba ahí. Tobe Hooper revolucionó el género al eliminar los elementos más convencionales del terror clásico, no hay música grandilocuente ni sustos prefabricados. La cámara observa con frialdad documental. Los asesinatos son rápidos, casi carentes de sangre, contrario a la creencia popular, pero profundamente perturbadores por su crudeza realista. El uso de sonido es fundamental, las motosierras, los chillidos metálicos, los grillos, el zumbido del calor. Todo construye una atmósfera asfixiante que sumerge al espectador en una experiencia sensorial. En este sentido, La masacre de Texas se sitúa más cerca del cine experimental que del entretenimiento comercial. Su terror es sensorial, político y existencial. A su estreno, la película fue prohibida o censurada en numerosos países. Se la acusó de ultraviolenta, aunque en realidad su efectismo provenía más del montaje y el sonido que de lo explícito. Con el tiempo, La masacre de Texas fue reivindicada como una obra maestra del cine independiente. Críticos como Robin Wood y Ken Newman la consideraron una metáfora del colapso social y moral de la América post-Vietnam. Su legado es inmenso, dio origen a toda una genealogía de películas que imitaron su crudeza, desde Halloween hasta Saw, y consolidó a Leatherface como uno de los grandes monstruos del cine, junto a Freddy, Jason y Michael Myers. Más aún, su influencia trascendió el terror. El cine de autor posterior, de Gaspar Noé, Lars von Trier o Ari Aster, heredó su aproximación psicológica y su mirada sobre la violencia como espejo de la civilización. La masacre de Texas no es solo una película de terror. Es una radiografía del miedo estadounidense, una crítica al consumismo, al abandono y a la violencia estructural de una sociedad que devora a los suyos. Casi medio siglo después, sigue siendo incómoda, brutal y vigente. Su poder no radica en el shock, sino en la sensación persistente de que lo que muestra, esa locura rural, ese canibalismo simbólico, no es una fantasía, sino una parte oscura y real del mundo moderno. Tobe Hooper no solo filmó terror, filmó una advertencia. Y si llegaste a esta parte del video, déjame decirte muchas gracias por verlo. Suscríbete para más contenido y aporta con un me gusta si te gustó este tipo de video y quieres que lleguen más seguido. Por hoy me despido, pero ya nos veremos pronto en una siguiente entrega. Soy Utonio y te he informado sobre la masacre en Texas.